no legalizarse la marihuana? Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Para ello he invitado a Germán Matute, profesor universitario y coordinador de la Cátedra Libre de Antidrogas, y a Julio González, fundador del Centro Terapéutico Vista Campo. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Chile. Vamos a comenzar. Les quiero pedir un favor especial. Sobre todo para tocar este tema hay que dejar de lado los prejuicios. Así que quiero que sus respuestas estén lo más apegadas a lo que son los datos científicos, más allá de lo que tenga que ver con la moral, porque es un tema que tiene sin duda algunas distintas aristas. Y creo que la mejor forma de comenzar es hablando del tema o el punto de la salud, porque creo que para comenzar a debatir este tema hay que definir si la marihuana o no afecta a la salud de una persona. ¿Se puede permitir un consumo o existe un consumo no destructivo? Y le doy la palabra a Julio, que además conoció ese mundo y ayuda a que otros salgan de este mundo en la actualidad. Correcto, buenas noches a todos, encantado de saludar al profesor. Fíjate, efectivamente, si uno enfoca todo este tema de la legalización desde el punto de vista de cómo afecta la marihuana, que es una droga, el funcionamiento, por ejemplo, del cerebro, porque tiene una sustancia psicoactiva que va a modificar, va a alterar los funcionamientos del cerebro, evidentemente es una locura, no tendría ningún sentido. Pero claro, este es el enfoque médico-científico. Hoy en día, Chile, nadie puede cuestionar cómo afecta la marihuana, la sustancia, el químico que trae la marihuana, cómo afecta ciertas áreas del cerebro. Pero es que la marihuana, entre otras drogas, es la que prevalece en el adolescente, que es cuando todavía el cerebro está en formación. Hay que hablar que hasta los 22 años de edad todavía se está formando el 70% del cerebro. Cuando tú hablas de un adolescente de 17, 18 años que está consumiendo marihuana, tú tienes que saber que ese cerebro se está formando, que estás afectando áreas como la memoria. Retomamos el tema. Legalizar es perder la batalla contra las drogas o buscar una estrategia para ganarle. Es perder el control de las drogas o empezar a recuperarlo. ¿Debemos o no legalizar la marihuana? Es el tema que estamos tocando el día de hoy. Vamos a retomar el tema de la salud porque tengo entendido que la gente no nos escuchó por problemas técnicos. El punto es, ¿existe o puede existir un consumo de la marihuana no destructivo? Depende del organismo. Fíjate, tú estás introduciendo en el cerebro, ya que pides una honestidad por parte de la comunidad, por parte de todos, que tiene un componente psicoactivo. ¿Qué significa esto? El que consume marihuana, ¿verdad?, está logrando, químicamente hablando, modificar el funcionamiento de su cerebro. Esto va a afectar, Shirley, áreas como la memoria, la concentración, la coordinación, la retentiva, la reflexión, los movimientos de estos jóvenes, pero tenemos que saber que esta droga de la cual estamos hablando va a entrar en la vida de nuestros hijos a los 13, 14, 15, 16 años, cuando todavía el cerebro no se ha formado. Entonces tú estás madurando la parte más importante del ser humano con un componente externo que lo va a alterar. ¿Cuáles son las consecuencias? No solo en lo personal, sino en su capacidad de rendimiento escolar, en su alimentación, en sus horarios, en su estructura de vida. Ahora, ¿la sustancia es tóxica o la dosis es tóxica? Le hago la pregunta porque hay gente que opina que la droga no es buena ni mala, sino depende en qué medida y para qué se utilice. No, en primera instancia, buenas noches, las dos cosas están presentes. Y eso es lo que la mayoría de los consumidores no saben, porque quien le vende la droga generalmente no le explica nunca cuáles son las consecuencias negativas que va a tener. En el campo inclusive escolar, Julio señalaba una serie de consecuencias. El síndrome amotivacional. Si los muchachos que estudian no tienen motivación, si tienen pérdida del entendimiento, de la comprensión, del análisis, de todo lo que tiene que ver con esas herramientas necesarias, bueno, por supuesto que va a haber graves problemas. Y por otro lado, acuérdense que eso generalmente está considerado universalmente como una droga de inicio. Esta es una droga colateral, es decir, que generalmente las estadísticas señalan que quien consume marihuana tiene una alta probabilidad de consumir otro tipo de drogas. Y entonces, bueno, no podemos ver a la marihuana aislada del contexto total de lo que son sus componentes internos y los sucedáneos que son otros tipos de drogas distintas a ella. Ahora, al criminalizar el consumo de la marihuana, ¿no se atenta o no se vulnera contra la libertad individual, independientemente si estamos tratando de proteger al consumidor o estamos tratando de proteger la salud del consumidor?
pero estás partiendo de la premisa de una libertad para hacer que esas personas están informadas. Estamos realmente informando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que lo que va a utilizar como una vía recreacional para administrar los tiempos de ocio es una droga, tiene un químico que lo altera, que afecta su funcionamiento, que le va a afectar a largo plazo el rendimiento escolar. Fíjate lo que estamos diciendo. Cuando la sociedad habla de cómo vamos a utilizar nuestra libertad, ¿quién tiene que enseñarte lo que es la libertad? ¿Quién tiene que darte factores de protección? ¿Quién tiene que indicarte la calidad, lo que es calidad de vida? Sobre todo en una edad que es la edad más vulnerable, porque es la edad de experimentar, de rebelarte, de la presión del grupo, de probar, de ir en contra de buscar tu propia identidad. Ahí vamos a introducir la marihuana como una vía. ¿Para qué libertad? Tú no sabes que el ser humano, Shirley, tiene, cuando habla de libertad o habla de acciones, es según lo que él aprende culturalmente. Ahora, aquí un punto importante es si ha dado resultado la política prohibitiva con relación a este tema. Sí, bueno, por supuesto que no. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso desde su concepción inicial y de su materialización. Es decir, las herramientas que se utilizaron, los métodos, los procedimientos, policía, ejército, leyes duras, bueno, han dado como resultado todo esto que hemos tenido en América Latina y en Europa y en Asia. Es decir, un fracaso total. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, redimensionar todas las políticas de drogas. Y en esa, usted dice la palabra redimensionar, está incluida la legalización. ¿Es un avance o un retroceso en la política antidroga? Yo lo que sí señalo es que hay 4 términos importantes que hay que incorporar al debate público. Y Venezuela, lastimosamente, está a la saga de esto. A nivel mundial se está hablando de descriminalización, se está hablando de despenalización, se está hablando de regulación. Es decir, hay una serie de términos que nosotros los sentimos en las universidades, en la calle, pero desde el punto de vista de una política del Estado y desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de la academia, no estamos abordando esa temática. Yo pienso que sí hay que hacerla. Es decir, el consumidor de droga, sea cual sea, es un enfermo. Pero con la política donde se criminaliza el consumo, ¿es un enfermo o un delincuente? Bueno, la política tradicional, esa que tiene 100 años desde la primera convención de la Convención Internacional del Opio, y la otra que tiene 100 años, cumplió hace un año, y la otra que acaba de cumplir 50 años, bueno, evidentemente que criminalizaba el consumo de drogas. Eso nosotros tenemos que desmontarlo. Tenemos que desmontarlo porque los derechos humanos están por encima de cualquier cosa. Primero porque las condiciones y los contextos han cambiado. Yo puedo tener mis dudas y mi negativa a la legalización de la droga, pero lo que no estoy de acuerdo es que eso se coloque bajo el tapete, que de eso no se hable, porque eso le hace un gran daño. Es decir, soterradamente se ha generado o se está generando matrices de opinión sobre si la marihuana debe legalizarse o no legalizarse, sobre las drogas sintéticas, y nosotros como sociedad, como institución y como Estado estamos a la saga. Ahorita, aquí hay un punto. Si se legalizara la marihuana, el consumo de la marihuana, ¿eso aumentaría el consumo? En mi opinión, sí. Fíjate lo siguiente, que cuando las autoridades norteamericanas como el Instituto Nacional Antidroga o Monitoreando el Futuro se declaran, se pronuncian, ¿qué te dicen? La pandemia, el descontrol que no saben qué hacer los norteamericanos es con las drogas legales. ¿Por qué no hablamos de la realidad, ya que lo estás pidiendo? ¿Qué pasa con el tabaco, que es legal? ¿Qué pasa con el alcohol? Ahora sumamos un tercer enfermo. ¿Quién llega a las puertas de Vistacampo, Shirley? Personas que han enfermado con drogas legales. Yo no conozco una mujer que nos ingrese en la institución que no pase por la dependencia a fármacos de prescripción. Bueno, de hecho, los que defienden el consumo de la marihuana dicen que el tabaco y el cigarrillo mata más que estas drogas ilícitas. ¿Cómo desmontar ese argumento? Es que eso no es real, porque cuando se habla de esto estamos hablando de información que viene a través de los medios de comunicación que tienen que constatarse con las autoridades acreditadas. Cuando se sientan en una mesa a debatir en una cumbre o etcétera, o a redactar un documento y se habla de legalizar o no, hay una cantidad de mitos que están en la calle rodando. Por ejemplo, los efectos beneficiosos, terapéuticos.
borra y tacha. Eso es falso. Puede ser que para cierto tipo de enfermedad, como en el caso del cáncer, para cierto tipo de dolores, para los problemas de náusea, en el tema del SIDA, etcétera, puede haber algún componente dentro del cáñamo que pueda servir. Pero cuando tú publicas en primera página que la marihuana es terapéutica, tiene beneficios medicinales, tú ocasionas un daño terrible. Y otra cosa que no quiero que se nos escape, ¿no? Cuando tú dices legalizar, ¿qué queda en el inconsciente colectivo? ¿Qué quedó en el cigarrillo y el alcohol? Que no son dañinos. Tú quieres una prueba, el profesor hace estadísticas en los colegios, nosotros también vamos a los colegios y a las universidades. Tú le preguntas a un joven, dime 3 drogas, jamás te nombran el alcohol y el cigarrillo, porque legal lamentablemente es sinónimo de bueno, Aquí estaría limitar un poco lo que es el consumo y el tráfico. ¿Por qué hago esta división? La legalización pudiese controlar el tráfico, el crimen organizado se sustenta del tráfico ilícito de drogas. Algunos piensan que la prohibición precisamente lo que ha hecho es alimentar ese negocio. La pregunta es, ¿la legalización lograría controlar el mercado del crimen organizado, el tráfico de drogas, pero aumentaría el consumo? ¿Qué ha pasado con otros países, por ejemplo, como Holanda? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.